En una cálida tarde de verano, en un tranquilo vecindario suburbano que se enorgullecía de su seguridad, ocurrió algo verdaderamente aterrador. Lo que comenzó como un paseo casual terminó en una escena de horror inimaginable. Un cuerpo, descubierto en lo profundo de los arbustos, mostraba pruebas desgarradoras de un ataque salvaje y prolongado. Moretones, laceraciones y señales de una lucha desesperada pintaban un cuadro de violencia tan brutal que dejó a la comunidad en estado de conmoción. Los expertos forenses concluyeron más tarde que la muerte no había llegado de manera rápida, sino dolorosamente, en una tormenta de ira y crueldad. ¿Qué podía llevar a alguien a semejante inhumanidad? Los investigadores se hicieron esta pregunta una y otra vez mientras reconstruían con minuciosidad una línea de tiempo formada por tenues y ominosas pistas. Esto no era solo un caso de asesinato, era una tragedia que dejó una cicatriz permanente en el sentido de seguridad del pueblo. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Aproximadamente a las 8:20 de la noche, una pareja que estaba trotando se encontró con una perra en un sendero apartado. La perra estaba sola, con la correa arrastrando detrás de ella, y parecía profundamente agitada. Los movimientos erráticos de la perra, corriendo de un lado a otro, parecían desesperados, como si estuviera instándolos a seguirla. Una sensación de inquietud se apoderó de la pareja mientras decidían seguir al animal frenético. La perra los condujo a un matorral sombrío. Lo que yacía ante ellos se convertiría en una pesadilla grabada en sus mentes. En un barranco empapado de sangre se encontraba la forma sin vida de una joven mujer. Conmocionados hasta lo más profundo, la pareja contactó inmediatamente a las autoridades. La zona se llenó rápidamente de fuerzas del orden, cuyas linternas proyectaban sombras inquietantes sobre la lúgubre escena. Para cuando la familia de April llegó, el lugar ya había sido acordonado, con la policía revisando cada centímetro en busca de señales de lo que había ocurrido. April Millsap nació el 18 de enero de 1998 en la pequeña ciudad de Armada, Michigan, EEU. Desde temprana edad, April era conocida por su personalidad alegre y su corazón bondadoso, lo que la convirtió en un miembro querido de su comunidad. Creció en una familia amorosa y compartía un estrecho vínculo con su madre, Jennifer Millsap, quien la describía como una niña brillante y reflexiva. April asistió a la Armada Middle School, donde se destacó académicamente y fue muy apreciada por sus maestros y compañeros. Era conocida por su ingenio rápido y su sentido del humor, que a menudo arrancaban sonrisas y risas a quienes la rodeaban. Abril tenía una curiosidad natural por el mundo y disfrutaba aprender cosas nuevas, especialmente en materias creativas. Una de las mayores pasiones de April eran los animales. Adoraba a su perra, Penny, quien era su compañera constante en paseos y aventuras al aire libre. A April le encantaba pasar tiempo al aire libre, explorando a menudo la belleza escénica de su ciudad natal con Penny a su lado. El dúo era una imagen familiar y entrañable en la comunidad. Su trabajo voluntario en un refugio local de animales resaltaba aún más su lado compasivo. Pasaba horas cuidando a los animales, a menudo yendo más allá de sus responsabilidades para asegurar el bienestar de aquellos que lo necesitaban. Su dedicación inspiraba también a otros a colaborar. En su tiempo libre, April disfrutaba de escuchar música, charlar con sus amigos y explorar nuevos pasatiempos. Era una adolescente típica con grandes sueños para el futuro, imaginando una vida llena de aventuras, amor y éxito. Su determinación y positividad daban a su familia la confianza de que lograría todo lo que se propusiera. Abril soñaba con convertirse en veterinaria, una profesión que combinaba perfectamente su amor por los animales con su deseo de ayudar. April compartía un vínculo excepcionalmente cercano con su madre, Jennifer, cultivando una relación llena de incontables momentos significativos. Ya fuera disfrutando una comida juntas, entablando conversaciones profundas o embarcándose en salidas alegres,
Su conexión era palpable para todos los que las conocían. Jennifer a menudo se refería a April como una luz en sus vidas, destacando cómo su presencia podía transformar incluso los momentos más mundanos en algo verdaderamente especial. Abril poseía un espíritu juguetón y florecía en compañía de sus amigos. Se deleitaba pasando tiempo con ellos, ya fuera descansando en casa o descubriendo nuevos rincones de su pintoresco pueblo. Su capacidad innata para reunir a las personas era un testimonio de su naturaleza carismática, y sus amigos atesoraban los recuerdos que forjaban a su lado. Con frecuencia, recordaban cómo April podía convertir sin esfuerzo un día ordinario en una aventura emocionante, ya fuera mediante picnics espontáneos o encantadoras sesiones de observación de estrellas a altas horas de la noche. La naturaleza ocupaba un lugar especial en el corazón de April, siendo otro pilar de su vibrante vida. Encontraba consuelo en la simplicidad del aire libre, ya fuera paseando por senderos conocidos, jugando con su querida perra Penny, o simplemente disfrutando de la serena belleza del campo. Los extensos campos y senderos boscosos de Armada se convirtieron en su santuario, un refugio donde sus pensamientos podían vagar libremente y donde encontraba inspiración para su arte. La personalidad vivaz y la naturaleza bondadosa de April la convirtieron en una figura destacada en su comunidad. Era alguien que dejaba un impacto duradero en todos los que conocía. Su genuina capacidad para hacer sonreír a las personas, junto con su risa contagiosa y su optimismo inquebrantable, dejaron una huella imborrable en el pequeño pueblo al que llamaba hogar. Ya fuera a través de sus cumplidos sinceros o de su entusiasmo desbordante por la vida, April era un faro de positividad que iluminaba su entorno. Al crecer sin hermanos, April transitó su infancia con el fuerte apoyo de sus padres. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron, lo que llevó a su padre a iniciar una relación con un hombre llamado David. Abril y su padrastro desarrollaron rápidamente una relación cálida y armoniosa, brindándole una familia extendida que enriqueció su vida. A los 16 años, April ya había cultivado un sentido de independencia, a menudo paseando sola con su perra Penny. Aunque valoraba profundamente su tiempo con amigos, se mantenía muy unida a su familia, equilibrando su vida social con sus lazos familiares. Abril también mantenía una relación romántica con Austin, un año mayor que ella, a quien había conocido en la escuela. Su relación había florecido durante el último año, añadiendo otra capa de felicidad a su vida. En 2014, Armada era una comunidad muy unida con una población de aproximadamente 1,700 habitantes. Conocida por su seguridad y su ambiente ideal para las familias, todos en el pueblo se conocían por nombre y rostro. El lugar resultaba seguro, ideal para vivir y criar hijos. Sin embargo, como demuestra la experiencia de la vida, tales circunstancias hacen que lugares así resulten muy atractivos para los criminales. Allí, golpean raramente, pero provoca un verdadero pánico. El 24 de julio de 2014 marcó un día en el que las vacaciones de verano estaban en pleno apogeo. En esta jornada en particular, April Millsap no tenía grandes planes ni reuniones especiales en su agenda. En su lugar, optó por disfrutar de un día tranquilo en casa. Durmió hasta el mediodía, saboreando el ritmo pausado que el verano le ofrecía, y pasó la tarde inmersa en actividades en su computadora. Charló con amigos, navegó por diferentes sitios web y se deleitó con sus videojuegos favoritos. Fue un día que parecía tan ordinario como cualquier otro, sin nada fuera de lo común en el horizonte. A medida que se acercaba la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, April decidió que era hora de su paseo diario con Penny. Penny, su leal y vivaz compañera canina, era una fuente constante de alegría en su vida. Estos paseos eran más que una rutina. Eran momentos preciados que le permitían a April conectarse con la naturaleza, despejar su mente y apreciar la simple belleza de Armada. Eligió uno de sus senderos habituales, un camino bien transitado que le brindaba tanto familiaridad como consuelo. Normalmente, estos paseos duraban alrededor de 1 hora, y Jennifer tenía todas las razones para sentirse tranquila,
sabiendo de la constancia del horario de April. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin que April regresara, Jennifer empezó a sentir una creciente inquietud. Para las 7:30 de la noche, cuando April aún no había vuelto a casa, la preocupación de Jennifer se profundizó. Intentó comunicarse con el teléfono de su hija, pero las llamadas eran recibidas por el silencio, redirigiéndose directamente al buzón de voz. Frustrada y preocupada, Jennifer envió varios mensajes de texto, pero no obtuvo respuesta. La ansiedad creciente se intensificó, dejándola cada vez más angustiada. A las 8 de la noche, Jennifer empezaba a entrar en pánico. Llamó al novio de April, Austin, con la esperanza de que tal vez se hubieran encontrado de manera espontánea. Para su consternación, Austin dijo que no había visto a April en todo el día. Solo habían intercambiado mensajes en línea más temprano. Alarmado por el tono de Jennifer, Austin se ofreció a ayudar y llegó a la residencia Millsap poco después, acompañado de un amigo. Cuando Austin mencionó un extraño mensaje que había recibido de April, la ansiedad de Jennifer se transformó en un miedo absoluto. Austin reveló que a las 6:28 de la tarde, apenas 40 minutos después de que April había salido a caminar, ella le había enviado un mensaje escalofriante. Alguien intentó secuestrarme. Explicó que no había visto el mensaje inmediatamente, alegando que se había retrasado debido a una mala cobertura de red. Una vez que lo vio, se apresuró a buscarla, pero su búsqueda no había dado resultados. Jennifer llamó de inmediato a su esposo, David, que estaba en el trabajo. La urgencia en su voz lo impulsó a actuar. Corrió a casa para unirse a la búsqueda. Juntos, David, Jennifer, Austin y su amigo se desplegaron por el vecindario, siguiendo las rutas que April solía tomar. Conocían los senderos que ella amaba, los caminos tranquilos donde encontraba consuelo. Jennifer también llamó a la policía, suplicando su ayuda. Las autoridades, aunque con recursos limitados, se unieron a la búsqueda con un sentido de urgencia. Armada era una pequeña comunidad unida donde los crímenes violentos eran prácticamente desconocidos. La desaparición de una adolescente en circunstancias tan misteriosas era profundamente inquietante. Alrededor de las 8:20 de la noche, una pareja que trotaba por uno de los senderos se encontró con Penny. La perra estaba sola, con la correa arrastrando detrás de ella. Penny estaba frenética, corriendo de un lado a otro como si tratara de guiarlos a algún lugar. Preocupada, la pareja siguió a la perra. Penny se adentró en un denso matorral, y lo que descubrieron después los perseguiría por siempre. Yaciendo en un barranco ensangrentado, parcialmente oculta por la maleza, estaba el cuerpo sin vida de una mujer. La visión fue devastadora. La ropa de la mujer estaba desordenada, y la zona a su alrededor estaba manchada de sangre. La pareja contactó de inmediato a las autoridades. Para cuando la familia de April llegó, la escena ya estaba acordonada, y los oficiales de la ley rastreaban el área en busca de pistas. Los peores temores de Jennifer y David se confirmaron cuando identificaron el cuerpo como el de su hija. El dolor fue abrumador. Las agencias locales de aplicación de la ley reconocieron rápidamente que no estaban preparadas para manejar un caso de tal magnitud. Armada, una pequeña ciudad con apenas 1,700 residentes, era conocida por su tranquilidad, donde las actividades criminales raramente superaban pequeños robos. La modesta fuerza policial del pueblo, compuesta por solo 2 oficiales, carecía tanto de la experiencia como de los recursos necesarios para investigar un homicidio violento. Reconociendo la complejidad de la situación, el sheriff solicitó de inmediato la asistencia de las autoridades del condado y de investigadores estatales. Además, se recurrió al FBI para proporcionar experiencia especializada y apoyo tecnológico avanzado. La investigación que siguió reveló que April había sido sometida a un brutal ataque. La evidencia en la escena sugería una lucha. Abril había resistido ferozmente a su agresor. Sin embargo, la brutalidad del crimen superaba todo lo que los investigadores habían anticipado. Los especialistas forenses comenzaron la minuciosa recolección de pruebas, mientras los detectives se dedicaban a reconstruir la secuencia de los hechos que condujeron a la trágica muerte de April. El hallazgo de su cuerpo sin vida sacudió a la comunidad,
destruyendo el sentimiento de seguridad que los residentes de Armada habían apreciado durante tanto tiempo. En un examen más detallado de la escena del crimen, los investigadores encontraron a April en el fondo de un barranco, tendida de espaldas entre una densa vegetación. Sus zapatos habían sido retirados por la fuerza y arrojados varios metros lejos de su cuerpo, una sombría señal de que sus últimos momentos estuvieron llenos de miedo y violencia. Tanto su ropa como su ropa interior estaban bajadas, lo que inicialmente sugería un posible motivo sexual detrás del crimen. Sin embargo, un exhaustivo análisis forense determinó que April no había sido agredida sexualmente. Esta revelación llevó a los detectives a teorizar que el perpetrador quizás había tenido la intención de cometer tal acto, pero fue frustrado por la feroz resistencia de April, o tal vez por una interrupción imprevista, como la presencia de su perra o de un transeúnte. Independientemente del motivo, el crimen fue sorprendentemente violento. April presentaba numerosos moretones en todo el cuerpo, con heridas defensivas significativas en brazos y manos, lo que evidenciaba sus valientes intentos de protegerse. Su rostro estaba gravemente desfigurado, y los investigadores lo describieron como aplastado. El forense documentó al menos 48 heridas distintas, concentradas principalmente en el rostro y el cuello. Su cuerpo estaba cubierto de sangre coagulada, proporcionando una prueba contundente de la naturaleza prolongada y salvaje del ataque. En un hallazgo particularmente escalofriante, el forense detectó rastros de compresión en el cuello. Sin embargo, estos no coincidían con los patrones típicos de estrangulamiento manual, ni con el uso de un objeto externo. Un análisis más detallado reveló impresiones inusuales en su rostro y cuello, las cuales fueron identificadas como huellas de la suela de un zapato. La conclusión forense fue horripilante. April había sido pisoteada hasta la muerte. Su atacante la había aplastado con la suela de unas zapatillas deportivas grandes, utilizándolas como arma. La brutalidad era espantosa, y el forense estimó que la agresión duró más de 10 minutos. Avril soportó un dolor agonizante en sus momentos finales. Con base en las características de las marcas de la suela, los detectives dedujeron que el perpetrador probablemente era un hombre alto y físicamente imponente. Sin embargo, la violencia extrema sugería algo más siniestro, quizá impulsado por la ira o por una crueldad a sangre fría que superaba los motivos típicos de los actos de violencia aleatoria. El rostro de April estaba tan gravemente dañado que identificarla por sus rasgos físicos resultaba imposible. Esta realidad dejó a sus seres queridos, especialmente a su madre, Jennifer, devastados y sumidos en un dolor inconmensurable. La investigación comenzó de inmediato, centrándose inicialmente en quienes estaban más cerca de April: sus padres, su padrastro, su novio Austin e incluso el amigo de Austin fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Los detectives buscaban construir una línea de tiempo detallada de los acontecimientos e identificar posibles motivos. Tanto el padre biológico de April como su padrastro fueron descartados rápidamente como sospechosos. Sin embargo, las sospechas pronto se intensificaron alrededor de su novio, Austin. Los detectives se mostraron cada vez más cautelosos cuando Austin describió su relación reciente con April como tensa. Admitió que habían estado discutiendo con frecuencia y que su relación se encontraba al borde de la ruptura. Además, Austin reveló que habían tenido una pelea poco antes del asesinato de April. Aunque su franqueza podía parecer un intento de demostrar transparencia, de manera inadvertida lo presentaba como alguien con un posible motivo. El descubrimiento de un inquietante mensaje de April a Austin aumentó el escrutinio sobre él. Avril había enviado a Austin un texto poco antes de su muerte diciendo: «Alguien intentó secuestrarme». Sorprendentemente, Austin admitió que no había informado inmediatamente del mensaje a nadie, ni había contactado con la policía. En cambio, afirmó que solo salió a buscarla por su cuenta después de finalmente ver el mensaje. Su explicación para el retraso fue que el mensaje había llegado tarde debido a la mala conectividad de la red. Para los detectives, las acciones de Austin parecían inusualmente indiferentes. Su respuesta a un mensaje tan grave se percibía lenta y carente de urgencia.
Cuando se le preguntó por qué no había reaccionado de inmediato, Austin ofreció una explicación reveladora. Había supuesto que el mensaje era un intento de April de manipularlo emocionalmente. Creía que ella estaba tratando de provocarle preocupación y restablecer la comunicación tras su discusión. Este razonamiento, aunque quizás comprensible en el contexto de una pelea, resultaba frío y despectivo para los investigadores, dada la gravedad de la situación. Cuando lo presionaron más sobre su disputa, Austin tuvo dificultades para proporcionar detalles. Afirmó que el comportamiento de April había sido inexplicable y que la discusión surgió de la nada. Desvió la culpa, sugiriendo que era April la responsable de las tensiones recientes. Esto, combinado con su aparente apatía hacia el mensaje angustiante de ella, reforzó las dudas de los detectives sobre él. En los casos de crímenes violentos, se observa con frecuencia que las parejas o los conocidos cercanos de la víctima son estadísticamente los perpetradores más probables. Esta comprensión guió a los investigadores en su evaluación inicial de la trágica muerte de April. El comportamiento de Austin, junto con su estrecha relación con ella, lo colocaron naturalmente bajo un intenso escrutinio. Las autoridades decidieron detenerlo para un interrogatorio más profundo, con el objetivo de examinar minuciosamente sus actividades en el día de la desaparición de April. Su objetivo era construir una cronología clara y verificar su coartada para determinar si había tenido alguna participación en el crimen. Austin proporcionó un relato detallado de su paradero en la tarde de la desaparición de April. Afirmó que aproximadamente a las 4 de la tarde se había reunido con un amigo para ayudar a llevar un televisor a su casa. Tras completar esta tarea, decidieron tomar un refrigerio y se dirigieron al café de comida rápida más cercano. Esta cronología de eventos parecía rutinaria y carente de interés, alineándose con lo que cualquiera podría esperar de un día típico. Para corroborar sus afirmaciones, los investigadores revisaron meticulosamente las grabaciones de CCTV del café. Las imágenes confirmaron la presencia de Austin en el establecimiento alrededor de las 6:30 de la tarde, apenas unos minutos después de que April había enviado el ominoso mensaje sobre un intento de secuestro. Esta verificación proporcionó pruebas concretas de que Austin no podía haber estado involucrado en el asesinato de April, ya que su ubicación estaba firmemente establecida durante el período crítico. A pesar de las sospechas iniciales, los detectives se vieron obligados a explorar otras vías. Sin embargo, ciertos aspectos del comportamiento de Austin seguían siendo desconcertantes. Su respuesta despectiva al angustiante mensaje de texto de April y su aparente falta de urgencia para comprender la gravedad de la situación planteaban interrogantes persistentes. Estas inconsistencias resaltaban la naturaleza compleja y, a menudo, enrevesada de las relaciones humanas, que pueden oscurecer el camino hacia la verdad en investigaciones criminales complejas. A medida que avanzaba la investigación, se hacía cada vez más evidente que la muerte de April no era un caso simple de violencia pasional ni un acto aleatorio de brutalidad. Esta comprensión reanimó al equipo investigador, que se comprometió a agotar todas las posibles pistas en su implacable búsqueda de justicia para April Millsap. Con Austin definitivamente descartado de cualquier implicación, los investigadores redirigieron su atención hacia otras pistas potenciales. El siguiente paso crucial era localizar y analizar el teléfono móvil de April, que se creía contenía información esencial, capaz de desentrañar el misterio de su asesinato. La ausencia de su teléfono en la escena del crimen resultaba particularmente preocupante, lo que llevó a los detectives a teorizar que el perpetrador lo había tomado deliberadamente, probablemente desactivándolo para evitar cualquier rastreo y posteriormente deshaciéndose de él para eliminar pruebas. La búsqueda del teléfono de April y la recolección de pruebas adicionales se convirtieron en una prioridad principal para el equipo de investigación. Los expertos forenses realizaron exhaustivas búsquedas a lo largo de los senderos que April solía frecuentar, examinando meticulosamente las áreas por donde podría haber transitado en sus últimos momentos. Se desplegaron unidades de búsqueda especializadas, incluidas brigadas con perros entrenados,
para rastrear la densa vegetación y el terreno accidentado que rodeaba el barranco. La participación del FBI añadió un nivel de experiencia y recursos tecnológicos avanzados a los esfuerzos, mejorando significativamente las operaciones de búsqueda. La búsqueda se extendió hasta bien entrado el día siguiente, poniendo a prueba la resistencia y la determinación tanto de los investigadores como de los voluntarios. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, se produjo un avance. Aproximadamente a 1 kilómetro de la escena original del crimen, los buscadores descubrieron el teléfono móvil de April. El dispositivo fue enviado de inmediato a un laboratorio forense para un análisis detallado, marcando un momento crucial en la investigación. El examen forense del teléfono arrojó información crítica que aportó nueva luz al caso. Los investigadores descubrieron que April había estado en contacto regular con un conocido de la escuela llamado Roger. Roger, conocido por su personalidad abrasiva y sus frecuentes enfrentamientos, surgió inicialmente como un posible sospechoso. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que Roger tenía una sólida coartada para la hora del asesinato, corroborada por múltiples fuentes confiables, lo que permitió eliminarlo de la lista de sospechosos. Mientras los detectives continuaban armando la cronología e interrogando a testigos, surgió una nueva pista. Varios residentes informaron haber visto a un hombre en una motocicleta interactuando con April poco antes de su desaparición. Los testigos describieron al hombre como significativamente mayor que April, empujando una motocicleta azul y blanca mientras caminaba a su lado. Parecían estar conversando, y en ese momento su comportamiento no levantó sospechas inmediatas. De hecho, algunos testigos incluso lo confundieron con el padre de April debido a su actitud tranquila y serena. Sin embargo, en el contexto de la desaparición de April, los investigadores comenzaron a cuestionar sus intenciones, considerando la posibilidad de que pudiera haber tenido un papel en el trágico suceso. La descripción de la motocicleta era específica e inusual, un raro modelo azul y blanco. Esta característica única permitió a los investigadores centrar sus esfuerzos en localizar el vehículo. 3 días después del asesinato de April, el 27 de abril de 2014, la motocicleta fue localizada estacionada en la entrada de una residencia local. El propietario de la vivienda dijo a la policía que la motocicleta no le pertenecía. Era de un amigo de 32 años, James Vancalus, que vivía en una ciudad vecina, a unos 30 kilómetros de Armada. Los investigadores no perdieron tiempo en contactar a James Vancalus. Desde el principio, James se mostró cooperativo y dispuesto a responder las preguntas de los detectives. Declaró que el día del asesinato de April había estado visitando a un amigo en Armada y afirmó haber pasado allí la tarde y la noche. Su coartada fue corroborada por su amigo, pero los detectives permanecieron escépticos. Sabían que la fiabilidad de una coartada proporcionada por un allegado podía verse comprometida por la lealtad o la colusión. Durante un interrogatorio más profundo, comenzaron a surgir inconsistencias en el relato de James. Cuando se le preguntó sobre los zapatos que había usado el día del asesinato, James presentó un par de zapatillas blancas. No había manchas de sangre en las zapatillas que entregó a los detectives. Además, el análisis forense reveló que el patrón de la suela no coincidía con las marcas distintivas dejadas en el cuerpo de April. Sin embargo, la talla era idéntica. Esta discrepancia levantó inmediatamente sospechas de que esas no eran las zapatillas que había usado el día del asesinato de April Millsap. Los detectives decidieron profundizar en la historia de James para determinar si podía ser excluido de la lista de sospechosos potenciales. Lo que descubrieron pintó un panorama inquietante. James tenía una serie de condenas, aunque ninguna por crímenes violentos. Su historial criminal incluía cargos por allanamiento en 2005 y 2006, así como por falta de pago de manutención. Aunque estas ofensas reflejaban un desprecio por la ley, no se alineaban con el perfil de un asesino brutal. Sin embargo, cuando los investigadores ampliaron su investigación para incluir sus antecedentes familiares, encontraron algo mucho más alarmante. El padre de James, James Vancalus Sr.,
Era un delincuente sexual registrado con un historial documentado de agresiones sexuales. Durante el período en cuestión, tanto el padre como el hijo vivían en la misma casa familiar. Esta revelación planteó la posibilidad de que el mayor de los Vancalus también pudiera haber estado implicado en actividades delictivas, o al menos haber contribuido a un entorno profundamente problemático. El mayor Vancalus había sido acusado previamente de acosar sexualmente a un menor, y su historial criminal reflejaba un patrón de conducta depredadora. Inicialmente, los investigadores consideraron la posibilidad de que tanto el padre como el hijo pudieran haber estado implicados en episodios criminales. Sin embargo, los testimonios de testigos del día del asesinato de April apuntaban claramente a James Jr. Los testigos describieron al sospechoso como un hombre de mediana edad que coincidía con la descripción de James Jr., lo que lo convirtió en el principal foco de la investigación. Los registros realizados en la residencia de los Vancalus descubrieron pruebas adicionales incriminatorias. La policía encontró una cantidad considerable de plantas ilegales cultivadas en la propiedad. La magnitud de la operación era lo suficientemente significativa como para justificar cargos de distribución de drogas, lo que llevó al arresto tanto de James como de su padre. Este movimiento cumplió un doble propósito. Los eliminó como posibles riesgos de fuga y dio a las autoridades más tiempo para investigar el asesinato sin interferencias. A pesar de la exhaustiva búsqueda en la casa, la policía no pudo encontrar las zapatillas que coincidían con las marcas de la suela en el cuerpo de April. Se realizaron numerosos análisis de ADN en la ropa y en los objetos personales de James, pero no se encontraron coincidencias con el ADN de April. Los expertos forenses que examinaron la motocicleta de James, sin embargo, hicieron una observación crítica. Había sido meticulosamente limpiada con fuertes desinfectantes poco antes de ser incautada. Este nivel de limpieza era inusual y sugería un intento deliberado de eliminar pruebas. La ausencia de cualquier rastro residual confirmaba aún más que James había hecho grandes esfuerzos para borrar sus huellas. Las sospechas de los detectives se reforzaron cuando la novia de James, Crystal, contactó a la policía. Crystal proporcionó información escalofriante sobre el comportamiento de James el día del asesinato de April. Recordó haber regresado a casa y encontrarlo obsesivamente limpiando sus zapatos, la motocicleta y el casco. La intensidad de sus esfuerzos le pareció inusual, y los fuertes productos de limpieza que usaba solo profundizaron sus preocupaciones. Crystal también reveló que James le había admitido que estaba limpiando porque se había manchado de aceite de motor mientras reparaba su motocicleta, una afirmación en la que ella no creyó. El testimonio de Crystal incluía una pieza clave de evidencia. Describió las zapatillas que James había usado el día del asesinato. Eran sus favoritas, unas zapatillas negras y blancas, un par que ella había visto usar con frecuencia. Sin embargo, estos zapatos no coincidían con los que él entregó a los detectives durante su interrogatorio inicial. Crystal también señaló que después de esa noche nunca volvió a ver esas zapatillas. Sospechaba que James se había deshecho de ellas, consciente de que podrían vincularlo con el crimen. Crystal detalló además su tumultuosa relación con James. Lo describió como cruel y controlador, con un temperamento violento que la hacía sentirse prisionera en su propia casa. Le restringía los movimientos, prohibiéndole salir de la casa sin su compañía. Admitió que había tenido miedo de él durante mucho tiempo, temiendo por su vida si alguna vez se atrevía a desafiarlo. Ahora, con James y su padre detenidos, Crystal se sentía lo suficientemente segura como para hablar con franqueza sobre sus experiencias. La policía sabía que necesitaban probar de manera concluyente que James había usado las zapatillas que Crystal describió. Su avance llegó cuando descubrieron fotos en los perfiles de redes sociales de James. En varias imágenes, se podía ver a James usando zapatillas negras y blancas idénticas a las mencionadas por Crystal. Aunque el par original ya no estaba en su posesión, los detectives compraron un par idéntico de la misma marca y compararon el patrón de la suela con las marcas encontradas en el cuerpo de April. El análisis forense fue concluyente.
El patrón de la suela de las zapatillas de réplica coincidía con las impresiones dejadas en el cuerpo de April con absoluta precisión. Este hallazgo confirmó que el par original de zapatillas, las favoritas de James, había sido usado durante el asesinato. April Millsap había sido pisoteada hasta la muerte por alguien que llevaba esos zapatos, y todas las pruebas apuntaban a James Vancalus como el perpetrador. La investigación tomó un giro más oscuro cuando los expertos forenses revisaron el casco que James había limpiado tan meticulosamente. Las marcas en la cabeza de April mostraban un parecido notable con los contornos del casco. Cada vez quedaba más claro que James había utilizado el casco como arma durante el ataque. Este hallazgo, combinado con las marcas de la suela y las pruebas circunstanciales, no dejó lugar a dudas en la mente de los investigadores. El caso contra James Vancalus se fortalecía, pero también se convertía en un escalofriante recordatorio de hasta dónde había llegado para evadir la detección. Sus meticulosos esfuerzos por borrar pruebas, combinados con sus tendencias violentas y controladoras, dibujaban el retrato de un individuo frío y calculador. El rastro de evidencia, ensamblado con esmero por los detectives, ahora conducía inexorablemente hacia la justicia para April Millsap. Durante un examen detallado de la computadora de James Vancalus, los investigadores descubrieron pruebas que confirmaban sus sospechas. Su actividad en línea revelaba un perturbador interés por mujeres mucho más jóvenes, con búsquedas y visitas a sitios web que no dejaban dudas sobre sus tendencias depredadoras. Esta revelación proporcionaba un panorama más claro de su posible motivo y de los oscuros subyacentes de su personalidad. Aún más crucial fue la información obtenida del teléfono móvil de April Millsap, analizado en un laboratorio del FBI. Entre los datos recuperados se encontraba una aplicación de fitness que April utilizaba regularmente. Esta app registraba diversos parámetros como velocidad, pasos y ritmo cardíaco. Los datos proporcionaron una escalofriante línea de tiempo de sus últimos momentos. Poco después de que April enviara el alarmante mensaje a su novio, Austin, sobre un intento de secuestro, su velocidad registrada aumentó dramáticamente. Era como si de repente hubiera comenzado a correr, probablemente intentando escapar de alguien que la perseguía. Los investigadores reconstruyeron el probable escenario. James Vancalus se había acercado a April en su motocicleta, posiblemente ofreciéndole algo o intentando entablar conversación. Percibiendo peligro, April envió un mensaje a Austin antes de intentar huir. En cuestión de minutos, la aplicación de fitness registró movimientos caóticos y erráticos que reflejaban una desesperada lucha. Esta actividad continuó durante 10 a 15 angustiosos minutos, capturando la desgarradora realidad de una mujer luchando por su vida. Trágicamente, los datos también marcaron el momento en que su lucha terminó. No mucho después, la app registró otro detalle significativo. El teléfono comenzó a moverse a una velocidad constante de aproximadamente 60 km por hora, consistente con alguien montando una motocicleta. Esta velocidad se mantuvo hasta que el teléfono fue descartado a aproximadamente 1 kilómetro de la escena del ataque. Los investigadores creyeron que esta acción era un intento de James de deshacerse de pruebas mientras huía del área. Varias cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta del motociclista proporcionaron más pruebas incriminatorias. Las imágenes mostraban claramente a James Vancalus en su motocicleta, y sus movimientos coincidían con la línea de tiempo establecida por la app de fitness. Los datos de geolocalización de su teléfono móvil también lo situaban cerca de la escena del crimen durante el período crítico, contradiciendo su afirmación anterior de que había estado en la casa de un amigo. Con estas pruebas, los investigadores estaban seguros de haber identificado al asesino de April. A pesar de que el caso en su contra se acumulaba, existía un problema crítico: la ausencia de pruebas directas. A los investigadores les faltaba ADN que vinculara a James con el crimen, un hecho que su equipo de defensa sin duda intentaría explotar. Los expertos forenses habían examinado minuciosamente sus pertenencias, incluida su motocicleta, casco y ropa,
pero no encontraron rastros de sangre ni ADN de April. La limpieza exhaustiva de sus objetos había eliminado eficazmente cualquier evidencia física, subrayando los calculados esfuerzos de James por borrar sus huellas. Ante estos desafíos, la Fiscalía se enfrentó a una decisión difícil. A pesar de la naturaleza indirecta de las pruebas, estas eran sustanciales e incriminatorias. El peso acumulado de las imágenes de vigilancia, los datos de geolocalización, los registros de la aplicación de fitness y el conocido comportamiento depredador de James dibujaban un panorama convincente. En octubre de 2014, 3 meses después del asesinato de April, James Vancalus fue formalmente acusado. El juicio se programó para principios de 2016. La Fiscalía argumentó que las acciones de James estaban impulsadas por un motivo retorcido. Según se informó, había pasado años buscando en Internet métodos de seducción, obsesionándose con formas de atraer a mujeres mucho más jóvenes. Estas búsquedas revelaban a un hombre obsesionado con sus deseos, incapaz de aceptar el rechazo. Los fiscales sostuvieron que April había rechazado sus avances, lo que desencadenó un ataque violento impulsado por la ira. Las pruebas sugerían que él había seguido a April en su motocicleta, la había confrontado y, finalmente, desató un brutal asalto cuando ella resistió. La defensa, como era de esperar, centró su argumento en la falta de pruebas directas. Señalaron que ningún ADN ni rastro físico vinculaba a James con el asesinato de April. Su abogado argumentó que el caso de la Fiscalía se basaba enteramente en pruebas circunstanciales que, aunque convincentes, no podían probar irrefutablemente su culpabilidad. La defensa también destacó el historial criminal relativamente limpio de James, enfatizando que nunca había sido condenado por un crimen violento. A pesar de estos esfuerzos, el jurado no se convenció de los argumentos de la defensa. El volumen de pruebas en su contra, combinado con los desgarradores detalles de los últimos momentos de April, dejaba pocas dudas en sus mentes. Sus acciones el día del asesinato, sus intentos de borrar evidencia y su perturbadora actividad en línea dibujaban un retrato incriminatorio de su culpabilidad. A lo largo del juicio, James mantuvo su inocencia, sin mostrar remordimiento ni reconocimiento de su mala conducta. Su falta de contrición solo profundizó la indignación de la familia de April y de la comunidad. Las secuelas del juicio trajeron una mezcla de emociones a la familia y a la comunidad de April. Aunque se había hecho justicia, no podía deshacer la tragedia de su pérdida. Para honrar su memoria, se estableció un jardín conmemorativo cerca del lugar donde su vida fue cruelmente arrebatada. En el centro se erigió una pequeña estatua de su amado perro, Penny, quien había guiado a extraños hasta el lugar donde fue encontrada April. El jardín se convirtió en un símbolo de resiliencia y en un recordatorio de la importancia de la vigilancia para proteger a los vulnerables. La historia de April Millsap sigue siendo un escalofriante recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más seguros. Su trágica muerte subrayó la necesidad de que las comunidades se mantengan vigilantes y proactivas al abordar amenazas, así como la importancia de fomentar un entorno en el que las víctimas se sientan empoderadas para buscar ayuda. Su legado perdura, no solo en el jardín conmemorativo, sino también en los corazones de aquellos que continúan luchando por la justicia en su nombre. Tras deliberar durante varias horas, el jurado lo declaró culpable por unanimidad de intento de secuestro, violación y asesinato premeditado. Como resultado, James Vancalus fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La madre de April Millsap habló extensamente durante la sentencia. La mujer se mostró satisfecha con la decisión del tribunal y con el hecho de que el criminal nunca sería liberado. Estaba horrorizada de que un niño pudiera morir a manos de un hombre adulto simplemente por haberle negado algo.